No solo por eso, Dios lo hace para enseñarnos, para que aprendamos. Lo que ustedes vieron hoy en la alabanza es una administración del Espíritu. Ellos estaban cantando no en otras lenguas, pero estaban interpretando la música en otro sonido, porque era el Espíritu de Dios que estaba ministrando a través de la alabanza. Entonces, cada vez que Dios se manifiesta para enseñarnos a nuestras vidas la diversidad de forma con que Él quiere tratar con su pueblo. Y esto es muy importante, porque los hijos de Dios tienen que tener los ojos espirituales abiertos para poder ver cuando el Espíritu de Dios está ministrando al pueblo y de la manera que está ministrando. Y cuando yo hablo de los ojos abiertos, no es tener los ojos físicos abiertos, es tener los ojos espirituales abiertos para discernir que el Espíritu de Dios está ahí. Mientras yo estaba de rodillas, yo siento la gloria de Dios. Mientras yo estaba de rodillas, el Señor me visitó y me dijo: entiende que es que yo te he llamado. Y yo sentí su mano posada sobre mi cabeza. Y yo le dije: gracias, Señor. La alabanza seguía. Y de repente vino una brisa hacia mi cara. Y yo dije: gracias, Espíritu Santo. La visitación de Dios se ha hecho evidente en nuestras vidas en ese retiro. Porque el Señor nos ha querido enseñar. El Señor nos ha querido formar. El Señor ha querido tratar en área de nuestras vidas que era necesaria ser tratada para que usted y yo pudiéramos caminar en ella con toda firmeza y con toda seguridad. Pero aprenda que tiene que aprovechar eso de parte de Dios. Tiene que establecerlo, tiene que cimentarlo, tiene que guardarlo, tiene que atesorarlo, tiene que vivirlo todos los días de su vida. Vamos a hablar hoy bajo el tema perseverando en tiempos difíciles. Perseverando en tiempos difíciles. Y vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4, en su verso 21, es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella entonces, ¿qué hizo, iglesia? Subió. ¿Y qué hizo? Lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta y se salió. Puede sentarse en esta mañana. Perseverando en tiempos difíciles. Es fácil. Y yo le dije que vamos a aprender, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo en todo el transcurso de este retiro. Aunque la hermana Ruth casi no tiene voz, pero el Señor me la va a dar. Perseverando en tiempos difíciles. Es fácil, amados hermanos, perseverar cuando todas las cosas están bien. Es fácil estar contento cuando hay gozo. Es fácil perseverar y estar alegre cuando no hay tempestad ni problemas en nuestras vidas. Porque pensamos que es el tiempo perfecto para nosotros. Hombres y mujeres de Dios llamados por Dios pasaron procesos difíciles en su vida. Y yo le decía que esos procesos sirvieron para formarlos y para capacitarlos. Ningún militar que no es debidamente entrenado puede estar en el campo de la batalla y quedar con vida. Un militar que no es entrenado es un militar muerto en el campo de la batalla. Por eso es que Dios te procesa. Por eso es que Dios te enseña. Pero Dios te va a dar la capacidad de la perseverancia en medio de los procesos que tú estás viviendo. Porque Dios no pone carga sobre aquellos que no tienen la capacidad de poder llevar esas cargas.
Dios conoce el estándar de tu vida. Dios sabe tu nivel espiritual. Dios sabe lo que tú puedes soportar y lo que tú no puedes soportar. Por eso Dios no te da un proceso que tú no puedas soportar, pero tampoco Dios te da un proceso donde tú camines solo. Dios camina contigo en medio del proceso. Porque el Dios que le servimos es un Dios extraordinariamente sabio. Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Él conoce perfectamente quiénes somos nosotros y las capacidades que nosotros tenemos. Entonces los procesos son necesarios en nuestras vidas. Dios no procesa porque a través del proceso nos va a capacitar, nos va a entrenar, nos va a enseñar, nos va a educar, nos va a llevar al nivel de que podamos comprender que podemos hacer el llamado de Dios en nuestra vida, porque estamos preparados para hacerlo, pero es mediante el proceso. Todo el mundo quiere la fidelidad de Job. Todo el mundo quiere las bendiciones que Job vivió en su vida. Todo el mundo quiere llamarse amigo de Dios como Abraham, pero no quiere pasar el proceso de Abraham. Todo el mundo quiere ser como Job, pero nadie quiere pasar el proceso de Job. Entonces, cuando estamos en la prueba, hay una lucha terrible. Y recuerde que yo le dije, hay dos cosas extraordinarias que tenemos que saber. Una, que Dios no tienta a nadie, y otra, que Dios no mete al proceso de la prueba. Entonces, en la prueba, en el proceso de la prueba, hay algo muy extraordinario. Es que el enemigo, aunque Dios sea que nos está probando, el enemigo trata de hacernos la guerra en medio del proceso de la prueba. Entonces, ahí donde tenemos que perseverar. Ahora, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es estar firme en el conocimiento y el propósito por el cual Dios a nosotros nos ha llamado. Eso es perseverar. Yo sé que Dios dijo la palabra y Dios cumplirá esa palabra en mi vida. Eso es perseverar. Aunque yo me esté cayendo de aquí para allá, pero Dios lo dijo y Él lo establecerá en mí. Yo lo creo y Él lo hará. Eso es perseverar. Creyéndole a Dios en medio de las situaciones y de las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Eso fue lo que hizo crecer aquellos hombres y mujeres de Dios que pudieron desarrollar ministerios extraordinarios delante de Dios. ¿Usted cree que les fue fácil para muchos hombres de Dios poder desarrollar lo que Dios había puesto en ellos? ¿Usted cree que fue fácil? No, no fue fácil. No fue fácil, amado hermano, para mi hermana, mi amiga, que se llamaba igual que yo, Ruth. ¿Usted cree que es fácil? No fue fácil para Ruth. Sin embargo, Ruth quiere decir fidelidad. Porque esta mujer, a pesar de las circunstancias, violó todos los esquemas y siguió adelante creyendo que el Dios de Israel iba a estar con ella. Y de ella vino esa simiente santa. Entonces yo quiero que usted entienda que es el proceso que te va a capacitar, es el proceso que te va a formar, es el proceso que te va a enseñar, es el proceso que va a abrir puertas para que tú puedas ver el Dios que se manifestará en medio de tu proceso. Pero hay algo extraordinario. Nosotros tenemos que perseverar en los momentos de crisis. Y usted dirá, ¿cuáles serán esos momentos de crisis? Usted y yo estamos aquí en el retiro. Usted y yo estamos buscando la presencia de Dios. Pero usted se ha cuestionado cómo está el mundo. ¿Usted sabe cómo está el mundo? Hay guerras en otros países. Nosotros podemos aprovechar la libertad de poder ministrar la palabra. Podemos tener la libertad de poder leer las escrituras. Podemos tener la libertad de venir a un retiro. Tenemos la libertad de tener los templos abiertos en diferentes lugares. Pero hay algunos que no pueden ni siquiera leer la Biblia. Hay algunos que sus iglesias están siendo cerradas y la iglesia está siendo perseguida. Y usted dice, ¿pero dónde es eso? Actualmente así es. Crisis. Tenemos que perseverar en medio de la crisis. Y usted dirá, ¿qué crisis? El mundo está pasando por una crisis extraordinaria. Hay hambre, hay guerra,
hay desestabilización social, hay discriminación racial, y yo le puedo seguir contando. Hay inestabilidad económica, la economía sube, la economía baja, hay una inflación terrible, hay tantas cosas que están pasando en el mundo, esa inseguridad social, hasta en el lugar donde nuestros hijos deben de estar más seguros. Y no le voy a hablar más porque hay niños, y no quiero traer en los niños inseguridad, porque hay que ser sabio de parte de Dios. Pero usted conoce la situación social que el mundo está viviendo. Pero en medio de toda crisis, yo quiero decirle a la iglesia que hay un Dios que camina contigo, que camina con tus hijos, que camina con tus generaciones. Hay crisis a nivel mundial, pero la iglesia tiene que perseverar, mirando la visión de lo que Dios va a hacer en su vida. Déjeme decirle, amado hermano, que usted es la persona clave para poder ayudar a este mundo a salir de la situación en la que está viviendo, porque usted es el portador de la palabra que transforma, que cambia y que restaura. No es el consejero, no es el psicólogo, no es el terapista, no es el psiquiatra. Es Cristo que puede cambiar la vida de los hombres. Pero hasta que no entendamos eso, hasta que no entendamos que nosotros somos portadores de esa tremenda palabra capaz de cambiar y de transformar las vidas, nada va a pasar en el corazón de aquellos. Es por eso que la palabra dice: da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Perseverar en tiempos difíciles, eso no es fácil, porque tú en el proceso eres probado. En el proceso tú eres probado. Y la Biblia dice que hemos sido probados como el oro. ¿Cómo es probado el oro, amado hermano? El oro se mete en el fuego. Es decir, que el fuego tiene que ser profundo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados, el fuego se calentó 7 veces, pero había uno que controlaba la temperatura. Y cuando ordenaron que se calentara el horno, él estaba ahí. Cuando el enemigo calienta el horno para que tú entres a él, hay uno ahí adentro que controla. Hay uno ahí adentro que entra contigo al fuego y le dice: yo soy el dueño del fuego y tú tienes que mantenerte ahora apagado porque yo estoy ahí. ¿Usted cree que son fáciles los procesos? No son fáciles. Son duros los procesos. Pero hay que perseverar en el Señor en los momentos de crisis. Me llama mucho la atención la vida de Eliseo. Si usted se pone a estudiar en las Sagradas Escrituras sobre el comportamiento de los hombres llamados por Dios y de las mujeres que Dios usó para grandes cosas, usted va a crecer en el mundo espiritual, porque Dios también va a tratar con su vida a través de la experiencia que ellos vivieron. Dice la palabra de Dios que Eliseo estaba, dice, que iba a visitar siempre este territorio de Israel. Y mientras él estaba visitando este territorio de Israel, había una mujer que era una mujer con visión de Dios, una mujer que observaba la necesidad del siervo de Dios. Y dice que Eliseo pasaba, y cuando Eliseo pasaba, esta mujer insistía con Eliseo: ven a comer a mi casa, yo te quiero invitar a mi casa a comer. Y ella le decía a su esposo: ese hombre es un siervo de Dios, vamos a traerlo, vamos a hacer una habitación, vamos a tratarlo bien, vamos a poner una cama, vamos a poner una mesa, vamos a poner una silla. Esta mujer estaba interesada por el siervo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios tenía un trato especial con ella. Y eso nos trae una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que eso nos trae? Que el Dios al que le servimos no es que no conoce la situación. El Dios que le servimos vive en un eterno presente. Dios no necesita el futuro ni el pasado. Dios vive en el aquí y en el ahora. Entonces ya Dios sabía la crisis que iba a venir a la vida de esa mujer. Ya Dios conoce de antemano lo que dentro de algunos años tú vas a vivir. Pero ¿qué hace Dios? Dios te capacita antes de llegar a ese momento. Dios te entrena antes de llegar a ese momento para que tengas resistencia, y cuando llegue el momento tú sepas qué hacer en ese momento y que te des cuenta que no estás solo en ese proceso.
Dios puso esa visión en esta mujer. Dios puso ese deseo en el interior de esta mujer. Pero esta mujer fue sabia. Esta mujer se dejó dirigir por Dios. Dejó que su vida sea conducida por Dios. Y el esposo dijo: yo voy a construir ese aposento. Y construyeron ese aposento, amados hermanos. Y cuando construyeron ese aposento, dice que invitaron al siervo de Dios para que durmiera en esa habitación. Oh, hermano, qué tremenda cortesía, ¿verdad que sí? Pero no era eso solamente lo que iba a suceder. Iba a suceder algo aún mayor dentro del proceso de esta mujer. Pero qué lindo es cuando nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando nos dejamos guiar por Él, como conoce los tiempos, Él va a trabajar en el momento de nuestra necesidad. Eso se llama intervención de Dios antes del proceso de la crisis. Esto está tremendo. Intervención de Dios antes del proceso de la crisis. Y usted dirá: hermana Ruy, ¿cómo es eso? Voy a hacer un paréntesis y te voy a entrar ahora en David. Antes de que David se entrara a la cueva de Adulán, Dios había tratado con David de una forma extraordinaria. Y usted dirá: ¿cómo, hermana Ruth? Muchos años atrás, antes de David sufrir esa persecución, ¿qué hizo Dios con David? Lo ungió. Porque cuando Dios te unge y cuando Dios te escoge y cuando Dios te llama, tú prevaleces en lo que Dios ha establecido para tu vida. Dios lo ungió, Dios lo estableció y Dios le dio una palabra. Y mientras el proceso pasaba, él no se cuestionaba, sino que él decía: yo sé que Dios camina conmigo, aunque las cosas que yo veo no son las que quiero ver, pero Dios camina conmigo. La mayoría de los salmos que David escribió, lo escribió cuando David estaba huyendo. La revelación de la palabra vino a David mediante el proceso. Es que mediante el proceso es que Dios nos llena de su presencia y de su poder. Y le voy a decir por qué. Porque mediante el proceso que Dios nos enseña a ser codependientes de Dios. Porque como seres humanos tendemos a ser dependientes de otras cosas. Pero en el proceso Dios nos enseña a depender total y absolutamente de Dios. David pasó por muchas situaciones. David pasó por situaciones tan difíciles que no fue solamente la huida. David pasó por una crisis tremenda. David entró a la cueva de Adulán. ¿Usted sabe lo que es la cueva de Adulán? La cueva de Adulán era como un agujero hecho de piedra, pero esto no era lo que significaba cueva de Adulán. La cueva de Adulán era donde iban los que huían, era donde iban los desesperados, eran donde iban los enfermos, eran donde iban los deprimidos. Ahí llegó David, a la cueva de Adulán. Dios pasó a David por esa crisis. Pero sin embargo David no se quedó en el proceso. David fue fiel a Dios, permaneció mirando la visión de lo que Dios tenía para David. No se quedó en la cueva de Adulán. Sin embargo, de la cueva de Adulán, en vez de David sacar aflicción, en vez de David sacar dolor, en vez de David tener resentimiento, en vez de David cuestionar a Dios, David salió con un gran ejército de la cueva de Adulán. Es decir, que en la perseverancia hay victoria. En la perseverancia hay victoria. En la perseverancia, iglesia, hay victoria. En la perseverancia, iglesia, entiéndelo, hay victoria. Por eso tenemos que perseverar. Pero perseverar también es mirar la visión de lo que Dios quiere hacer contigo. La visión de lo que Dios quiere hacer contigo. Pregúntese usted quién era Esther. Esther tenía dos cosas. Esther era huérfana y no tenía ningún recurso ni ninguna condición. La crisis de Esther era tremenda. El pueblo fue atacado y ella fue tomada como rehén. Ella fue tomada como esclava y llevada de ahí como esclava.
Pero Dios tenía un propósito en medio de la crisis que ella estaba viviendo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que en medio de la crisis hay un propósito de Dios para tu vida. En medio del proceso hay un propósito de Dios para tu vida. Y tú dices, qué duro es este proceso, qué dura es esta situación, yo no la puedo entender. Pero es en medio de ese proceso que Dios se va a glorificar. Y dice la palabra que siendo una mujer huérfana, sin condición económica y una prisionera en el palacio, óigame, esa muchacha caminó como una reina. Usted sabe lo que es caminar como una reina en medio de una crisis. Usted sabe lo que es caminar como hijo de Dios en medio del proceso, que aunque sientes que te cae, tú dices, yo sé que Él me levanta, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él es mi fortaleza, yo sé que Él es mi refugio. Esto está tremendo. Perseverar en medio de la crisis no es nada fácil. Dios lo hace para formar nuestro carácter, para formar nuestra personalidad en Dios. Por eso Dios te mete en el proceso. Y volvemos otra vez a esta mujer. Construyeron, amado hermano, ese lugar hermoso para Eliseo. Y Eliseo venía, dormía, descansaba y comía. Qué tremendo eso, ¿verdad? Gracias, hermana, por recibirme. Yo he dormido bien, he comido bien y he descansado bien. Y tenían ese lugar ahí para que el siervo de Dios pudiera descansar. Pero tanta atención y amabilidad de parte de esta mujer tocó el corazón de Eliseo. Está tremendo. Y le dice Eliseo a su criado, escucha bien, ¿qué haría yo con esta mujer? Con tanta amabilidad, ¿qué le daría yo? Llama a esta mujer. Qué lindo le decía yo a las mujeres cuando usted y yo sabemos cuál es nuestra identidad. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Dios. Y le dice al profeta, ven, ¿quieres que te ponga a hablar con el rey? Porque Eliseo era un hombre influyente. ¿Quieres que te ponga a hablar con el general? Y esta mujer mira a Eliseo y le dice, yo también soy mujer influyente. Yo también soy una mujer influyente. Es decir, le está diciendo al profeta, yo también estoy en el pueblo, comprendo lo del pueblo y tengo relación con mi pueblo. Yo no sé qué le voy a dar a esta mujer. Y le dice el criado, ¿sabes qué? Esa mujer es estéril. Y esa mujer no puede tener hijos. Pero me llama la atención el punto estratégico, porque yo le estaba diciendo que vamos a aprender. Porque un mensaje se te da y se va, pero una enseñanza queda para toda la vida. Esa mujer era estéril. Y dentro de la iglesia hay muchas estériles. Y muchos estériles. Porque estéril no es el que no puede concebir, o el que no puede proveer para dar un hijo. Hay mucha esterilidad en el mundo espiritual y en el mundo terrenal que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. Muchas esterilidades. Muchas cosas que no se producen en nosotros y en el cual Dios nos ha llamado, nos quiere bendecir y quiere que nos desarrollemos y no lo hacemos porque somos estériles. Y ha establecido Dios esa esterilidad en nosotros, no. Nosotros hemos puesto esa barrera.
de esterilidad en nuestras vidas. Pero cuando reconocemos el área que está estéril en nuestras vidas, Dios quita la esterilidad y nos bendice. Y sigo abriendo el paréntesis. Grandes mujeres de Dios estériles, que Dios quitó la esterilidad porque venían hijos con propósito. ¿Y cuántos hijos usted ha parido espiritualmente? Hay que decirle al Señor que quite toda la esterilidad de nuestra vida. Si usted va a Génesis, con lo primero que Dios comienza, usted sabe, en cuanto a la multiplicación, es henchir y multiplicar, henchir y multiplicar, henchir y multiplicar. Dios es un Dios que no resta, suma y multiplica. ¿Por qué? Porque Él es creador. Y le dice a esa mujer, ¿qué quieres que te haga? Le dice que no tiene hijos. Ella está vieja y su esposo y no han podido concebir. Le dice, ok, para el año que viene vas a tener un hijo. Esta mujer le dice, no te burles de mí. Una mujer con carácter, tremenda. No te burles de mí. Y el profeta le dice, tendrás un hijo. Y cuando llegó al otro año, tuvo su hijo. Pero de la perseverancia y la provisión llega el proceso de la prueba. Ella perseveró creyéndole a Dios. Esperó la promesa de Dios. Porque de escuchar la promesa, recibir la promesa y cumplirse la promesa, hay un tiempo. Y ese tiempo es peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una guerra espiritual. Para que usted no reciba eso que Dios le ha prometido a usted. Pero como Dios dijo la palabra, aunque vengan demonios, aunque se levante el enemigo o se levante quien se levante, esa palabra se va a cumplir porque ya Dios la dijo. El único que puede detener que el propósito de Dios se lleve en nuestra vida a cabo no es el enemigo. No, es usted mismo. Porque usted es que tiene libre albedrío. Usted es que toma la decisión. El enemigo no lo puede hacer por usted. Y Dios quitó de esta mujer la esterilidad. Y la bendijo con este hijo. Pero qué tremenda crisis esta mujer pasó. Tremenda. Esa mujer, su hijo fue al campo con su esposo. Porque eran gente que tenían recursos. Y tenía el hombre sus trabajadores. Y el niño le da un fuerte dolor de cabeza. Ahora yo me pregunto, ¿este proceso era de muerte? ¿O este proceso era de prueba? Yo creo que este proceso era de prueba. Y no era de muerte. Y dice que le dolió la cabeza al niño. Se lo llevaron a la madre. Y la madre lo puso en su pierna. Mire qué momento de crisis más fuerte. Y el niño, ya usted sabe lo que pasó. Pero me llama la atención esta mujer.
Dice la palabra que esa mujer agarró a su hijo, no lo dejó en su habitación. Mire su fe. Ella había creado un lugar donde ella sabía que a través del profeta la visitación de Dios llegaba a su hogar. Qué poderoso está eso. Yo le voy a hacer la correlación ahora. David tuvo que decir: traigan el arco otra vez, porque la casa de Obededón ha sido bendecida grandemente. Porque la presencia de Dios iba en el arca. Como la presencia iba en el arca, Obededón tenía la presencia y la bendición de Dios sobre él. Ahora la bendición de Dios está en la habitación del profeta. Y esta mujer dice: ¿sabes qué? Voy a llevarlo. Lo llevó, cerró su puerta y dejó al niño ahí. Y se fue a buscar al profeta. Cuando tú eres determinado y ves el proceso, tú no quieres auxilio humano, tú quieres auxilio directo de Dios. Por eso yo no creo en aquellos que todo el tiempo están: hermano, ore por mí, y ellos no oran. Hermano, ayude, y ellos no ayudan. Hermano, ayúdeme, y ellos mismos no se ayudan. Esta mujer fue diferente. Esta mujer fue determinada. Esta mujer dijo: yo voy a buscar al profeta. Y aunque el profeta le dijo: vete con Giese, ella dijo: no. Aunque él se fue y volvió, no, yo me quedo hasta que tú vayas. Pero una de las cosas más importantes en un siervo de Dios es lo que porta. Y lo que tú portas, aunque alguien ande contigo, no va a portar lo mismo. Ella necesitaba lo que el profeta portaba para que su milagro se operara. Esto está tremendo, cielo. Dice la palabra que el profeta llegó. Y dice la palabra que el profeta se posó sobre el niño. Pero hubo un momento en el que el profeta hizo algo que impacta mi corazón. Y que yo quiero que usted fije en su mente en el proceso de la crisis y en el proceso de las pruebas. El profeta se paseó por la habitación. ¿Y por qué dice la palabra que el profeta hacía esto? Porque el profeta estaba orando, reprendiendo espíritu de muerte. El niño recibió la vida otra vez. Dios produjo el milagro, pero hubo una batalla en el interior. Nosotros tenemos que levantarnos como verdaderos guerreros en Dios. Entender que el mundo espiritual es una guerra y que el enemigo te va a abrir guerra, pero ya la victoria ha sido ganada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él nos dio la victoria. Y con esa victoria Él puso un nombre sobre nosotros y nos llamó más que vencedores en medio del proceso. Tú eres más que vencedor. No vencedor, más que vencedor. Pero cuando Dios se mete en el proceso de la prueba, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Pero si tú vives como el cangrejo, no vas a llegar a ningún lado. Usted sabe cómo hace el cangrejo, ¿verdad? Un pasito para adelante y dos para atrás. Y hay gente que son así. Pero Dios no quiere eso para su vida. Y vamos a seguir aprendiendo. Esta mujer buscó recursos donde lo tenía que buscar. Pero esta mujer le creyó a Dios y peleó su propia batalla. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pelear nuestra propia batalla. Y buscar el recurso en Dios que nosotros necesitamos para seguir adelante. Pero me llama la atención también la vida de esta mujer. Dice la palabra que había una mujer
cuyo marido tenía un testimonio extraordinario. No como aquellos que dicen una cosa por la boca y hacen otra. Era verdaderamente un profeta de Dios. No aquellos que tienen comezón de hablar lo que les llega a la boca, sino un verdadero profeta de Dios. Porque la Biblia dice, claro, maldito aquel que ha hablado en nombre de Jehová, sin Jehová haber hablado. Ese hombre era un verdadero profeta. Ese hombre no jugaba con el pueblo. Un verdadero profeta. Y dice la palabra de Dios que esta mujer da testimonio. Qué lindo, mujeres, cuando nuestros maridos dan testimonio, ¿verdad? De nosotras. Y cuando nosotras damos testimonio de nuestros maridos. Qué lindo es. Entonces dice que esta mujer dijo, mi marido, siervo de Dios. Ay, Dios mío, esta palabra es poderosa. Aleluya. Mi marido, siervo de Dios. Usted sabe lo que es siervo de Dios. Quiere decir un hombre que está a la disposición de Dios, rayo, güey, todo el tiempo. Murió. Y ahora los acreedores quieren venir por mis hijos. Lo quieren llevar y lo quieren hacer esclavo. Pero ella dijo quién era su marido. Esa palabra la comprometió a ella con Dios en el mundo espiritual. Fue un compromiso. Cuando Dios escuchó esa palabra, el siervo de Dios, profeta, ahora yo estoy en esta situación de crisis. Yo necesito la intervención de Dios. Pero de la forma que Dios trabaja con nosotros, es una forma extraordinaria. Dios podía hacer el milagro instantáneo en la vida de esta mujer. Pero Dios no lo quería hacer así. Dios le iba a enseñar a ella el proceso que Dios quería que ella viviera para tener estabilidad y creerle a Dios en medio del proceso. Esa mujer, dice la palabra, amados hermanos, que esta mujer vino y al decirle eso al profeta, el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y me llama la atención la pregunta de Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Porque es el mismo Dios que está hablando. Y son las mismas terminologías. Le dice a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? El profeta le dice a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Porque Dios no va a tratar con lo que otro tiene, Dios va a tratar con lo que tú tienes. Por eso tienes que reconocer qué es lo que tú tienes, para Dios tratar con eso que tú tienes. Por eso yo le decía a las mujeres, dejen de mirar lo que otras tienen y comiencen a mirar lo que Dios ha puesto en ustedes. ¿Qué tienes en tu casa? Tengo una vasija. Me llama la atención. Dios no necesita muchas cosas, solo una vasija. Dios solamente necesita a una persona dispuesta a pasar el proceso. Y una vez que pasa el proceso, a estacionarse y establecerse donde Dios lo ha llamado para usarlo. Eso es lo que Dios necesita, nada más. Una sola vasija. Pues con esa vasija yo me voy a glorificar. Porque yo no necesito nada más. ¿Dónde estaba la provisión? ¿En las vasijas? No. ¿Dónde estaba la provisión? ¿En el aceite? No. La provisión venía de Dios. Ella le tenía que creer a Dios para que su milagro se pudiera operar. Una sola vasija. Sale entonces y busca vasija de todos tus vecinos y tráela. Ella podía dudar.
Ella se podía cuestionar. Y en el sentido humano, ella se podía apenar o avergonzar. Pero ella no lo hizo así. Ella creyó. Y como ella le creyó a Dios, y como ella sabía el proceso que estaba viviendo, y que la única persona que podía resolver su problema era Dios, ella le creyó a Dios. Y ella salió a buscarlo. Y estamos aprendiendo, ¿eh? Dios podía hacer el milagro instantáneamente, pero a él no le plació, porque quería enseñar a esa mujer. Y salió, buscó la vasija, la trajo. Quizás ella pensó, al traer la vasija, el profeta va a llenar las vasijas, y ahí se acabó. No, le dijo, enciérrate, tú y tus hijos. Dios le podía decir, enciérrate solo, enciérrate tú solamente. Pero dijo, enciérrate tú y enciérrate a tus hijos. Porque Dios le iba a dar una enseñanza generacional. Y dice que comenzó a llenar las vasijas. Y cuando se terminó el aceite, entonces cuando se terminaron la vasija, el aceite cesó. Y ella pensó que el proceso había terminado. El profeta le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer tu parte. Y así es Dios, sierva. Dios hace su parte en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios no va a hacer tu trabajo. Tu trabajo lo tienes que hacer tú. Dios va a proveer. Dios te va a ayudar. Dios va a hacer muchas cosas por ti, pero lo que tú tienes que hacer, Dios nunca lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Y el profeta le dijo, ahora sí, sal, vende el aceite, paga a tus acreedores y vive de lo que te sobra. Póngase a pensar. Si la deuda era tan grande, si le podía quedar a esta mujer mucho. Pero Dios le dio la capacidad y la sabiduría. Y eso es lo que Dios hace en medio de la crisis. Te hace sabio en medio del proceso. Si tú le crees a Dios en medio de la crisis, Dios se va a glorificar. En medio de la crisis que acabamos de vivir de la pandemia, fue el tiempo más hermoso para Dios bendecirme. Un día, hermano pastor, estaba yo en la cocina de mi casa. Y yo levanté mis manos al cielo y dije, Señor, no aguanto más. No aguanto más. Son muchas deudas, que la casa, que el carro, que ya no aguanto más. Ahora te pido que quite todo esto de mí. Y le clamé al Señor y así quedó. Cuando vino el proceso de la crisis, yo le dije, yo te creo en medio de la crisis. Pero la situación se puso difícil. En medio de la pandemia, mi esposo se le explotó el apéndice. Se quedó sin trabajo. Y comenzamos a vivir una situación difícil. Pero ahí mismo, después de ese proceso, yo le creí a Dios y Dios continuó glorificándose. Y yo quiero testificarte para que tú le creas a Dios y le seas fiel a Dios en medio del proceso. Porque yo le dije que íbamos a aprender. En medio de una situación tan difícil, viviendo yo en la ciudad de Pander, oiga bien lo que le estoy diciendo. Terrible la situación que estaba viviendo. Y eso fue antes de la pandemia. Y en medio de esa situación, en la que tenía que pelear un caso judicial, porque había una persona dentro de mi vivienda, oiga bien,
y no querían entregarme mi vivienda. Oiga, dentro de ese proceso de crisis que yo pasé, yo vi la mano de Dios operar en mi vida. Y yo recuerdo que yo tomaba mi maletita, hermano, y tomaba mis dos muchachitos, y yo me iba a predicar. Con todo ese proceso duro en mi vida. Y cuando yo iba debajo del metro, amado hermano, iba caminando para tomar el tren. Yo veo una anciana que viene como de unos 80 años caminando. Asiática. Y yo voy con mi maletita y con mis dos muchachitos para predicar en Los Ángeles. Y esa anciana siervo se para delante de mí y me dice: ¿por qué tú te afliges? ¿Por qué estás triste y afligida? Tú no sabes que mi padre tiene tu morada, la de Jairo y la de Nayeli, establecida en los cielos. Yo me quedé sierva. Se lo digo de todo corazón, honestamente. Me quedé paralizada e impactada. Porque ¿cómo sabía la anciana los nombres de mis hijos? Si nunca en la vida yo lo había visto. Fidelidad en medio de la crisis mueve la gloria de Dios a tu favor en todo momento. Perseverar en el momento de la crisis forma tu carácter en Dios y te enseña a depender total y absolutamente de Dios. Experiencias extraordinarias. Pero nosotros no queremos el proceso. Usted sabe lo tremendo que esa mujer tomaba la carta de mi correo y me la tiraba en la cara. Y a mí se me salían las lágrimas. Y yo me agachaba, agarraba la carta de mi correo y me iba para mi casa. Y yo decía: Jehová, tú sabes bien, yo soy una pastora, toda mi comunidad me conoce, yo trabajo con mi comunidad, le predico a las mujeres, doy el pan en el parque. Imagínense todas las cosas que yo hago con mi comunidad. Pero tú eres mi juez y tú peleas mi batalla. Y en ese mismo correo con el que ella me atacaba a mí, llegó mi residencia sin nunca haber tenido una entrevista. Porque cuando tú permaneces fiel en medio del proceso, Dios toma el control de tu vida. Tus milagros se operan y el enemigo es avergonzado por tu fidelidad. Porque cuando no se es perseverante y cuando no se es fiel, entonces se es fatuo. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Job a su mujer? Serviremos a Dios solamente cuando las cosas van bien y cuando van mal no. Yo quiero que usted entienda que Dios tiene el control absoluto de su vida. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios es soberano. Usted sabe lo que es soberanía. No hay nadie por encima de Dios. No hay poder por encima del poder de Dios. No hay autoridad por encima de la autoridad de Dios. No hay nada. No existe nada. Dios es Dios y es soberano y fuera de Él no hay absolutamente nada. Si Dios permite el proceso es porque Él quiere. Y si Él quita el proceso también es porque Él quiere. Si el proceso se hace largo es porque Él quiere. Y si el proceso se hace corto es porque Él quiere. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes en medio del proceso.
soportar el proceso y darle gracias a Dios en medio del proceso. Ponte de pie. Ponte de pie en esta hermosa mañana. Yo estaba ahí diciéndole, Señor, toma control de mi garganta. Y trataba siervo de hablar y no me escuchaba yo mismo. Y yo, ay, Señor. Pero tú lo vas a hacer. Perseverar en medio del proceso. Recuerde bien que cuando usted salga del retiro y salga allá afuera, hay situaciones que van a pasar que quizás te puedan confrontar. Pero recuerda lo que tú has vivido aquí. Atesora la palabra. Guárdala en tu corazón. Hazla tuya. Crece a través de ella. Y Dios te va a fortalecer. Levanta tus manos al cielo. Dios ha ministrado nuestras vidas de diferentes formas. Ahora dile, Señor, yo quiero ser fiel. Porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, Señor, es incomparable. Aleluya, díselo al Señor. Dale gracias por su fidelidad.